Hola chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hacer otro de reacción. Y aquí vamos a reaccionar a cómo se hacen los takis, el proceso industrial. Yo siempre me he preguntado cómo se hacen los takis porque a mí me encantan y pues lo vamos a descubrir en este vídeo. Pues vamos a empezar. Ay. Cada día se consumen más de 2 millones de 2 bolsas millones de de takis takis en todo el mundo. Su cada crujido día. inconfundible, Ostras. ese polvo picante que se pega Muchísimo a los es dedos eso. y su sabor explosivo lo han convertido en uno de los Buah. snacks más adictivos del planeta. Eso es Pero, verdad. ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican realmente? ¿Qué tienen Sí. que, una vez que pruebas uno, simplemente no puedes parar? Pues bien, hoy viajaremos a México, hogar de la mayor fábrica de takis del planeta, donde cada día se producen más de 20 toneladas de chips 20 listos toneladas. para ser empacados, distribuidos En y solo devorados. México. Así que prepárate, porque hoy vas a Ostras. descubrir cómo se producen de forma masiva uno de los snacks más ardientes del mercado. Comenzamos. Vamos a empezar. Paso número 1. El paso Recolección del 1. maíz. Todo Hay que comienza en los recolectar inmensos maíz. campos de cultivo del Bajío mexicano, donde Buah. el calor aprieta y la tierra es fértil. Se cultiva el ingrediente base de cada taqui, el Ingrediente maíz. base, En una el sola que más hectárea importante puede para haber más de hacer takis. 60.000 plantas, y cada una produce al menos una mazorca cargada de granos, lo suficiente para producir aproximadamente 3 bolsas de chips. Takis trabaja exclusivamente con proveedores certificados que cultivan una variedad especial de maíz duro y con alto contenido de almidón, ideal para lograr esa textura crujiente y firme que distingue a los takis. Una vez que los granos alcanzan su punto exacto de madurez, comienza la cosecha. Enormes cosechadoras automatizadas recorren los campos a gran velocidad, recolectando mazorcas, separando los granos en tiempo real y almacenándolos en compartimentos internos. Estas máquinas pueden recolectar hasta más de 20 toneladas de maíz por hora, 20 toneladas. sin detenerse ni un solo Ostras. minuto. Cuando los depósitos están Desde llenos, luego lo pelan y descargan su todo. contenido Buah. en gigantescos camiones de Cómo carga mola. que transportan todo el maíz recién recolectado directamente hasta la planta de procesamiento, donde dará comienzo la transformación de esos granos en los deliciosos takis. Paso número 2. Paso dos. Llegada a la A ver. fábrica y preparación de la masa. Una vez que los camiones llegan a la fábrica, comienza el verdadero proceso. Cada unidad descarga toneladas de maíz recién cosechado en enormes Toneladas. depósitos de acero inoxidable, donde el grano Locura. inicia su proceso de transformación. Primero, pasa por un sistema de limpieza industrial de alta potencia. Claro, donde hay que corrientes limpiarlos de aire, primero porque eso puede vibración y tener filtros bichos o lo que mecánicos sea. eliminan cualquier resto de mazorca, polvo, piedras o impurezas llegadas del campo. El objetivo es dejar el maíz perfectamente limpio, sin nada que pueda afectar la calidad final del producto. Luego comienza uno de los pasos más importantes, la nixtamalización, un proceso ancestral adaptado ahora a escala masiva. El maíz se introduce en grandes tanques, donde se cuece con agua caliente y cal, lo que ablanda el grano, mejora su sabor, facilita la molienda y aumenta su valor nutricional. Tras la cocción, el maíz se deja reposar y luego se enjuaga nuevamente para eliminar cualquier exceso de cal. De ahí pasa a molinos industriales, donde se tritura hasta formar una masa densa y sin grumos. Este punto es crítico. Si la masa queda demasiado seca, los chips se rompen al freírse, y si queda demasiado húmeda, no alcanzan la textura correcta. Para ello, sensores digitales y operarios especializados controlan en tiempo real la temperatura, la humedad y la consistencia de cada lote. Todo debe quedar perfecto, y una vez que la masa está en su punto exacto, lo siguiente es se hace en darle forma de forma a los takis. takis. Paso número 3. Paso 3. De los chips. A ver. Con la masa ya preparada, comienza uno de los pasos más satisfactorios del proceso. Darle forma a los takis. La masa se extiende sobre una cinta transportadora metálica, formando una lámina continua, delgada y perfectamente nivelada. A diferencia de otros snacks, aquí no se busca cortar triángulos ni círculos. Los takis tienen su forma tan particular gracias a un sistema es la de única corte cosa y que enrollado conozco que tiene diseñado esa para forma lograr tan esa rara. apariencia de tubo o espiral cerrado. Primero, la lámina de masa avanza hacia una Qué cortadora raro. automática que la divide en miles de rectángulos Imaginaos pequeños tomar de tamaño idéntico y grosor estos uniforme, takis, pero aproximadamente enorme, 1 una milímetro larga de espesor entera. por 5 centímetros de largo. Estos Estaría muy rectángulos son rico. empujados hacia una serie de moldes cilíndricos rotativos que enrollan la masa aún cruda con precisión milimétrica, formando ese característico tubo que hace únicos a los takis. Cada línea de producción puede moldear más de 6.000 piezas por minuto, una tras otra, como una ráfaga perfecta de tubos idénticos saliendo sin pausa. Aunque ya tienen su forma, en este punto todavía no tienen color, ni textura, ni sabor. Son solo rollos de masa blanda y pálidos, así que es momento de darle vida a cada taki. Paso número 4. Horneado. Paso y 4. Ahora que los chips Claro, hay que tienen hornearnos forma, llega el momento de convertirlos para... en algo comestible, crujiente y mucho porque más está apetecible. crudo, Primero, entonces hay los que takis crudos hacerlo pasan por un horno industrial a más de bastante 300 bueno. grados Celsius,
donde se hornean durante aproximadamente 5 minutos. Este horneado Solo inicial 5 no les minutos. da color ni sabor, pero cumple una función clave: eliminar la humedad interna, endurecer la masa y prepararlos para la fritura, sin que se rompan ni pierdan su forma enrollada. Lo mejor una vez fuera es del horno, la los chips fritura avanzan sobre una cinta para que estén transportadora metálica crujientes. que los lleva directamente a la zona de fritura, una piscina de aceite vegetal a más de 180 grados, donde serán sumergidos durante apenas unos segundos. Ahí Solo ocurre la segundos. magia. Los takis se inflan ligeramente, se doran de forma uniforme y desarrollan esa textura ultra crujiente que los hace tan adictivos. El sonido, la dureza y el mordisco característico, todo se define en este proceso. El aceite se filtra y renueva constantemente para mantener su pureza y evitar sabores bien. extraños o contaminación cruzada. Una vez fritos, los chips suben por cintas inclinadas con rejillas metálicas que permiten que el exceso de aceite escurra completamente antes de avanzar al siguiente paso. Cómo mola esa En este máquina. punto ya están perfectamente cocidos, secos y crujientes, pero aún no saben a nada. Ahora sí, ha llegado la hora de darles su sabor y convertirlos en verdaderos takis. Claro, se pone en Paso polvo. número 5. Está- a ver, paso 5. Los takis recién fritos ingresan a enormes tambores giratorios de acero inoxidable que funcionan como una especie de lavadora de snacks, pero en vez de agua usan una tormenta de polvo picante. Mientras los chips giran lentamente Claro, dentro de es estos así cilindros, una como niebla se fina pone de ya los condimento en takis. polvo los cubre por completo, asegurando que cada uno reciba su dosis perfecta de sabor. Cada variedad tiene su propia fórmula secreta, desde el clásico fuego hasta combinaciones intensas con limón, chile habanero, queso nacho o incluso el típico blue Yo he heat. probado Cada muchos mezcla es tipos de creada por takis, están muy tecnólogos buenos. alimentarios que ajustan con precisión la sal, la acidez, el picante y el dulzor para provocar un impacto inmediato al primer bocado. Y sí, ese polvo delicioso que se te pega en los dedos tampoco es casualidad. Según estudios sensoriales, esa sensación mejora la conexión emocional con el snack y te hace querer seguir comiendo más. Incluso hay sistemas que verifican la cantidad de sabor aplicado por lote para que cada bolsa tenga la misma intensidad de sabor, sin importar si la compras en México, España o Estados Unidos. Con su forma enrollada, su textura crujiente y su sabor explosivo, los takis están casi listos. Pero antes de llegar a tus manos, todavía tienen que pasar la prueba Uy, más ahí exigente. parecen otra cosa. Paso número 6. Inspección y control Como de unos calidad. gusanitos Aunque ya están naranjas. fritos, sazonados No parecen y takis. perfectamente formados, los takis todavía no pueden ser empacados. Antes deben superar una de las etapas más exigentes de todo el proceso: el control de calidad final. Los chips avanzan a toda velocidad sobre cintas Claro, porque transportadoras, si hay algo mientras mal, el sistema de cámaras el que de se lo alta tome se puede resolución y poner sensores malo. ópticos analiza cada taki uno por uno, buscando defectos en la forma, el Uno color por uno. o la cantidad de Madre sabor mía. aplicado. Si algún chip está roto, mal enrollado, poco sazonado o simplemente no cumple con los estándares, se expulsa automáticamente de la línea y se dirige al sistema de reciclaje. Pero no todo depende de las máquinas. Operarios expertos toman muestras aleatorias de cada lote y las someten a una inspección detallada, donde se examinan el color, la textura, el grosor, el aroma e incluso el sonido que hacen al romperse. En algunos casos se prueban directamente para garantizar que el sabor, la intensidad del condimento y el crujido sean exactamente los esperados. Solo los qué buena takis que pinta. superan todas estas Después de pruebas este vídeo continúan su me voy a ir camino por unos hacia el takis y envasado, me los voy a los tomar. demás no llegan nunca a la bolsa. Qué bueno. Con todo listo, es momento de sellarlos, empacarlos y mandarlos al mundo. Paso número 7. Envasado Paso 7, y a ver. distribución. Una vez superado el control de calidad, los takis finalmente están listos para ser empacados. Los chips aprobados descienden por tolvas metálicas hacia máquinas empacadoras automáticas que trabajan sin pausa, a velocidades impresionantes. Hola, Cada bolsa se ¿cómo- llena con la cómo cantidad mola- exacta de producto, cómo lo se inyecta con embolsan? nitrógeno alimentario para conservar el crujido y Qué se sella al rapidez. vacío en milésimas de segundo, manteniendo todo el sabor y la textura como recién hechos. Luego, las bolsas se etiquetan, se agrupan por lotes y se embalan en cajas que se cargan en camiones de distribución, listos para salir hacia supermercados, tiendas, gasolineras y máquinas expendedoras de todo el mundo. Y lo más increíble es que desde que el maíz entra a la fábrica hasta que un taki está empacado, pueden pasar menos de 30 minutos. Solo una planta de producción puede fabricar más de 500.000 de chips de takis por hora, suficientes para llenar casi Hola, 20.000 solo bolsas en en media 60 hora. minutos. Una cifra Qué rapidez. realmente impactante. Y así es como Hala, un eso simple es grano muy de maíz interesante. termina convertido en uno de los snacks más intensos y adictivos del planeta. Para finalizar, cuéntanos, ¿te imaginabas todo esto? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Y pues ya sabemos cómo se hacen los takis. Y pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, nos vemos.